porque tú dices, el niño que bautizamos es entonces santo en Cristo, sí, pero tiene que desarrollarlo, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Entonces, pasamos a algunos otros dogmas que según yo son dogmas y que tú me vas a decir, oye, no, ese no es dogma, este sí. ¿Y por qué decías que los dogmas son cosas que la iglesia afirma como verdad en orden de nuestra salvación, no para cualquier cosa? Entonces, también, si sí es, te voy a preguntar por qué eso está en orden de nuestra salvación. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción que decías ahorita. Uh-huh. Ese sí es dogma, ¿no? Es dogma de fe. Es dogma de fe. ¿Y por qué la Inmaculada Concepción está en orden de nuestra salvación? Si no fuera Inmaculada Concepción, ¿por qué no sería, por qué no nos salvaríamos? ¿Qué tiene que ver? Sí. Buenas, Manguito. Va llegando Manguito Kosh. Ya tenemos 5 espectadores. Manguito Koch. Manguito Koch, un gran seguidor del canal. Y fíjate, ya vamos a acabar. ¿Cuánto nos falta? Con media hora. Ya, no, menos. Entonces, ¿qué dice el dogma de la Inmaculada Concepción? Dice, en pocas palabras, que a diferencia de lo que sucede en el resto del género humano, en María, al ser concebida, ella no fue concebida en pecado. Como sucede, te digo, diríamos nosotros en todos los otros casos. Fíjate, yo tengo ahí bien mal el dato. La Inmaculada Concepción es que ella fue concebida, ella no tiene pecado original. Yo pensaba que era como que, sí, me equivoco, o sea, que ella... cuando ella concibe. Exacto, que cuando ella concibe es sin hombre, pero no, ajá, no es eso. No. O sea, eso no es la virginidad de María, esa parte es otra cosa. Es que ella nace sin pecado original. Así es. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestra salvación? A ver, ¿cuál es el supuesto del dogma del pecado original? Que este es un pecado heredado. Entonces, a ti te conciben tus padres y desde que te conciben y naces, tú eres un pecador. Imperfecto. Y así, exacto. Y así todo mundo, excepto María. ¿verdad? María nace santa. María nace santa, María nace y la lógica es que sería, Dios al encarnarse, pues se encarna en una persona santa. Así es. Desde el inicio. Sí. Pero ¿qué diferenciaría si ella hubiera sido concebida con pecado original normal, bautizada y ya? Sí. Mira. ¿Qué diferenciaría para nosotros? Habría algo así como que literalmente repudiaría a esta lógica de la fe. Que sería, si el pecado es algo que se hereda y la madre de nuestro Salvador tenía pecado, ella le heredaría a su hijo el pecado. Pues no. No necesariamente, no vamos a entrar. Porque no lo heredó ella tampoco. Si ella lo hereda, puede no heredarlo Jesús. X, ¿en qué momento dejó de heredarse? Entre comillas. Joaquín y Ana, que son los padres de María, heredaron el pecado original y en teoría, pues según lo que dice la iglesia, según lo que dice el dogma, ella no lo heredó por la lógica de que si no se lo hubiera heredado a Jesús, pero bueno, en cualquier momento pudo haber separado esa heredada. No vamos a entrar en esa casuística porque hay ejemplos en la teología del medievo que te van a decir que sí, que no. Estoy equivocado. Bueno, no, está muy bien. Que es una reflexión válida la mía. Muy válida. Generalmente mis reflexiones son válidas, desmentidas previamente, pero yo no sabía. No, esto es muy válido porque con toda razón dices tú, bueno, ¿y qué onda con la misma María, que es impecable, es inmaculada como Jesús? Ni uno ni otro tuvieron pecado. Entonces, te pone yo el caso, bueno, si el hijo tuvo una madre pecadora, en principio ella es pecadora, ¿no? Digo, él hereda el pecado de una madre pecadora. Y entonces, estamos hablando de María, que es inmaculada, por lo tanto, sus padres tendrían que ser inmaculados. Uh-huh. Es lo que estoy diciendo yo. Y toda su ascendencia. Nos vamos hacia arriba. Ok. Va, no vamos a entrar por ahí. Vamos a decir entonces que María es inmaculada en orden, o sea, porque es un dogma mariano y decimos siempre nosotros por principio en teología que los dogmas marianos no tienen que ver con María, tienen que ver con Cristo. Y aquí es el caso igual, ¿no? No decimos de María Inmaculada solo por María, sino en orden a que ella es madre del Salvador. Y entonces ella como madre del Salvador, especulaba la teología, debió haber sido preparada y debió haber sido concebida sin pecado, porque es la madre de nuestro Salvador. Dios no consentiría que su madre fuera así, o sea, con pecado. Ahora,
en realidad, esto que decimos como una justificación cristológica, porque es la madre del Salvador, por eso ella no tiene mancha de pecado, también tiene su versión no solo, o su justificación también antropológica. O sea, no solo cristológica, sino también antropológica. Porque en realidad, Cristo representa la humanidad, decimos, y lo dice la Escritura, Cristo representa la humanidad nueva. O sea, es el hombre que debió ser. El humano que debió ser. Es como Dios pensó al ser humano. Como Dios pensó que. Y entonces, eso no es dicho solamente de Cristo en cuanto que Él es el Verbo encarnado, sino es una realidad que ya pertenece también a un humano por entero, que es María. O sea, cuando Dios asume la naturaleza humana, nos dice, esto es lo que yo quería para ustedes. Que ustedes fueran como Cristo, que ustedes fueran mi hijo. Por eso Cristo es el principio en realidad de la humanidad. Él es el humano realmente como Dios lo pensó y como Dios lo quiso. Pero él es Dios. En cambio, María no es Dios y sin embargo es la realización de lo que Dios quería que nosotros fuéramos. Entonces, María sin pecado. Es como la otra justificación teológica de este dogma. Ella representa nuestra vocación, lo que estamos llamados a hacer y no fuimos. Entonces, es como una manera, en este dogma lo que vemos es como un poner entre paréntesis en suspenso una humanidad, o es el reinvento de la humanidad, es la nueva generación, la nueva creación. Por eso Navidad, yo insisto mucho en eso, o sea, la Navidad nos viene a recordar eso. No que Jesús nació hace 2000 años, no, sino que el proyecto de Dios para nosotros es renacer en Él, ser nuevas personas en Él, alcanzar la santidad que nos propone. O sea, ser auténticamente humano, según nuestra fe, es ser santo. No logras ser santo, no eres humano. Según la fe. Según la fe. Muy bien. Y es que la santidad no es también pura cuestión moral. Esa frase te dice mucho. Ser santo es ser auténticamente humano. Hoy está bien chido ser un auténtico humano, ¿no? Ok. Bueno, lo dejo así sin complementar porque está interesante, ¿no? Para que la gente se lo lleve así, sin mi input. Paso a los siguientes. María, Madre de Dios, ¿es dogma? María, Madre de Dios también. ¿Y Madre Nuestra es un dogma mariano también. ¿Es completo o son dos diferentes? No. María, Madre de Dios y Madre Nuestra son dos. Madre Nuestra no es un dogma. Ok. O sea, la Madre de Dios, en griego, la Theotokos, Madre de Dios, o en latín, la Dei Genitrix. Ajá. Es un dogma de los primeros dogmas marianos, pero lo repito, no es una afirmación que tenga que ver con ella, aunque así parezca literalmente, sino es un dogma que tiene que ver con la persona de Jesús. Que es Jesús verdadero Dios y verdadero hombre, que eso es una conclusión que sale del concilio de Éfeso en el año 411, ¿no? Es todo, amigos. Sí, ¿no? Y a raíz de que se define, no sé cómo se diga, sí, esa es la palabra. Se define Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre. Dice, bueno, entonces María era madre de Jesús hombre, o de Jesús Dios, o de los dos, o cómo está la onda. Esto va a ser en Calcedonia, verdadero Dios y verdadero hombre, pero ya... Fue después, entonces. Esa definición sí, verdadero Dios y verdadero hombre sí. Es que son cosas que van muy relacionadas. Acá, en este concilio, en el concilio de Éfeso, lo que está en discusión es que si podemos decir que la persona de Cristo, la persona de Jesús, en cuanto divino es una y en cuanto humano es otra. Entonces, María, el hereje aquí, vamos a decir, al que regaña el concilio, pero no regaña. No es que regañe, no, el que propicia la reflexión. El que propicia la reflexión, eso, muy bien dicho. El que propicia esta reflexión es Nestorio, que está pensando que sería ilógico, iría contra la razón, afirmar que María es, por ser la madre de Jesús, es la madre de Dios. Entonces, ¿qué argumento tiene? O sea, porque te digo, de entrada suena absurdo hablar de una madre de Dios. Sí, porque Dios es el principio. Y entonces empieza a distinguir él. Dice, bueno, es que
aunque en Jesús Dios ha asumido una naturaleza humana, en Jesús Dios ha asumido un ser humano, sin embargo, la persona humana es una. Y de esa persona humana es madre María. Claro, pero es lo que decía él. Sí, pero de Dios, de la persona divina, María no es su madre. Y es parte de lo bonito de la encarnación, que al asumir que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, quiere decir que Dios mismo se sometió a una madre humana. Así es. Y aquí en concreto, en este dogma, lo que se pelea es, no digas que una es la persona humana de Jesús y otra es la persona divina, y que María es madre de la persona humana, pero no de la persona divina. No, es que una persona, nada más, la divina, el verbo de Dios, esa sola persona asumió una naturaleza humana. Por lo tanto, si María es madre de este sujeto humano y este sujeto humano es una persona divina, por lo tanto, María es la madre de Dios, con todas las letras. Ok. Pero que sea madre nuestra, eso ya no es dogma, eso simplemente es creencia popular o a raíz de... Tiene todo su sentido de la fe. O sea, el hecho de que una cosa no esté proclamada como dogma no quiere decir que no tenga sentido. Sí, claro. O que no sea parte de nuestra fe. Entonces tiene todo el sentido decir que es madre nuestra. ¿Por qué madre nuestra? Porque desde muy pronto, ¿verdad? Los primeros cristianos, por ejemplo, Justino, la compararon con Eva. Entonces decían, una nueva humanidad comienza con ella. Ella es el reflejo, lo decíamos un momentito, de lo que Dios quiere para nosotros. Muy bien. ¿La Asunción de María es dogma o no es dogma? Sí. ¿Y ese dónde es el último dogma? Ese donde tiene su origen, porque no es bíblico, no está en ningún texto bíblico. Es el dogma del siglo XX. No sabía que era tan nuevo, ¿eh? Sí, 1957, proclamado por el Papa Pío XII. ¿Antes del Concilio Vaticano II? Antes del Concilio Vaticano II, y prácticamente diríamos que es como el primer dogma y el único después de la proclamación de la infalibilidad papal en el Vaticano I. O sea, la infalibilidad papal como una verdad de fe es del Concilio Vaticano I. Sí, o sea, siglo pasado también. Siglo XIX. ¿Siglo antepasado? Siglo antepasado. Pues bueno, ya antepasado, ¿qué no? No estamos en el XXI. Antepasado, sí. Bueno, entonces, después de la infalibilidad proclamada como parte del ejercicio del magisterio de Pedro, del Papa, después tenemos prácticamente este dogma, el único, de la Asunción de María, por el Papa Pío XII. ¿Qué origen tiene? ¿Qué origen tiene? ¿En qué sentido? ¿De dónde sale? O sea, ¿por qué? Porque los dogmas marianos, fíjate, que tienen que ver con devociones muy primitivas. O sea, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, la maternidad divina de María, que es la que citaste ahorita, y esta otra de la Asunción es desde mucho tiempo atrás, los cristianos siempre veneraron a María por ser la madre de Jesús, por ser la madre del Salvador. Entonces... los que la conocieron, por así decirlo, y las siguientes generaciones. Y luego todas las generaciones posteriores siempre le dieron su lugar, porque es la madre del Salvador. Entonces, de ella se decía desde muy pronto que ella no pudo haber sufrido la corrupción. Es decir, ella al morir, si murió, su cuerpo no se corrompió. Y entonces ella fue asunta al cielo. ¿Por qué esta tradición? Porque otra vez entra en juego la lógica del pecado. Entonces, del pecado original. ¿Qué se supone que nos trajo como consecuencia el pecado de origen? Muerte. Decían los orientales en base al texto de Pablo, nos trajo la muerte. ¿Y qué es la muerte? Es la corrupción del cuerpo. Porque contrariamente, entonces, la resurrección no es simplemente la inmortalidad del alma. No, la resurrección es una idea típicamente cristiana. Es el cuerpo el cuerpo va a resurgir. Claro. Entonces, en ese sentido, el cuerpo de María no se corrompió. Eso es lo que dice el dogma de la Asunción. Luego está una discusión teológica. ¿Y eso significa que no murió?
Y entonces ahí la iglesia no tiene, vamos, no nos revela nada. Dice, no, se puede pensar que murió, se puede pensar que no murió. El chiste, lo único que yo estoy diciendo es que murió o no murió, su cuerpo es incorrupto. ¿El cuerpo de Jesús es incorrupto? Sí, es la resurrección. Pero estuvo muerto 3 días. Pero no se corrompió. ¿No se alcanzó a corromper en esos 3 días? No se alcanzó a corromper. ¿Por qué? Para decirlo así. Resucitó. ¿La resurrección es otro dogma? ¿O no? No es dogma porque, a ver, el dogma es lo que la iglesia propone. Ok. De manera explícita. Pero no quiere decir que nosotros solamente creemos en los dogmas. Nosotros creemos en Dios que se revela. Y no para que tú creas algo, necesita la iglesia proponértelo como un dogma. Uh-huh. Es decir, todo dogma tiene que ver con la revelación. Todo dogma es revelado, pero no todo lo revelado es dogma. Otra vez como el pecado. Otra vez como el pecado. Oye, anótala. Ahí le mandé un mensaje a Carlitos y le puse ¿cómo está el mejor padre de Monterrey? Me pone, se nos fue para Saltillo. Y le mando una foto de Hilario. Le mando una foto así de nosotros. Batió Carlitos. Le voy a mandar una foto. Carlitos ya vino a este estudio. ¿No ha venido? Ok. Es que este estudio no se ha abierto en tiempos de pandemia, ¿no? Soy el único y el primero que... No, hombre, ya han venido varios amigos, de poquitos en poquitos. Ya está pendiente aquí que la sana distancia y... Claro. Eva quería que lo podemos hacer, poner aquí un plástico. Exacto, sí. Para cuando venga alguien, que estemos un poquito... Que la gente esté más tranquila también. Está tranquila. No generar, ¿cómo dicen? Que vean que no estamos... No generar... ¿cómo decían? Escándalo. Que eso es algo que yo no estoy tan de acuerdo. Y bueno, eso no lo tenía aquí, pero lo quiero mencionar así muy rápido. Siempre digo muy rápido. Antes de pasar al último tema, que me gustaría que me platicaras un poquito sobre la misa. Pero antes de eso... Vamos al escándalo. Sí, a ver, ¿qué pone Carlitos? Mira nada más, el doctor de doctores, maestro de maestros. Ay, pues. Oye, ¿qué te estaba diciendo? Entonces el escándalo. Un tema, híjole, a ver si no nos metemos mucho tiempo porque es un tema brevis, porque ya... siempre dices eso y no lo cumples. Divorciados, vueltos a casar, que en realidad no es vueltos a casar por la iglesia, pero vueltos a casar por el civil, por así decirlo, porque si no, pues no se puede volver a casar por la iglesia solamente una vez. Eso ya lo dijimos en el episodio anterior del sacramento del matrimonio, cuando estuviste aquí. Pero se dice que viven en pecado, por lo tanto no pueden acercarse a recibir la comunión. Sin embargo, hay quien con un acompañamiento espiritual la recibe. ¿Es correcto eso o no es correcto? Después del documento del Papa Francisco, un documento post-sinodal. Muy nuevo. Sí. Amoris Laetitia. Ajá, que yo leí un pedacito, pero la verdad no se me hizo tan interesante, honestamente. Tal vez me falta... Lo que pasa es que pues son... Capacidad de entender o es el tipo de literatura, no sé. A lo mejor por eso. No son libros así como para... No son libros, sí, no son novelas. Son documentos. Tienen un género propio. Entonces, es un documento post-sinodal, tiene conclusiones muy, muy interesantes, muy importantes, pese a tu comentario. Ajá. Bueno, ¿qué dice él? Bueno, no. En este documento, Francisco invita a una óptica diferente, a una manera de valorar diferente esta situación, porque dice que en la práctica las causas por las que una persona se divorcia, bueno, no, se para separa. La iglesia no hay divorcio. Se separa. Las causas por las que una persona se separa y luego vuelve a ser otra relación ¿Vida en pareja con otra persona? Uh-huh. O sea, son tantas y tan complejas que hacerlas pasar siempre por el juicio de la iglesia es un proceso que puede ser muy largo jurídicamente, muy injusto ya en ese sentido. Y entonces, él lo que propone es que ya un pastor que conoce a sus ovejas, a sus fieles, guardando pues la discreción donde la comunidad no conozca, o
sea, eso es algo que juzga directamente el pastor, que conoce la conciencia del fiel. Entonces puede admitir y aconsejar, hemos juzgado aquí, hemos hecho un juicio. El sacerdote, no es que al sacerdote le dé la gana, no es que al sacerdote piense que yo así creo y yo tengo el poder para decirte, no, contigo no hay bronca, tú acércate y comulga. No es algo arbitrario. No es yo que conozco, que sé los reglamentos de la iglesia, la moral, el derecho canónico, lo aplico, lo juzgo y resuelvo. Oye, es que en realidad tu caso... Pero si esto tú lo llevas a un proceso canónico, se va a tardar. Claro. A lo mejor esto aquí tiene que ver con cosas más de conciencia, más de fuero interno, y entonces aquello no va a prosperar. Pero yo, haciendo un juicio en conciencia, de que conozco tu conciencia, veo tu intención, me estás confesando honestamente qué pasó y tal, resuelvo como tu pastor y como tu director espiritual, ¿qué puede? Adelante, es que... vamos a salvar que no se entere la comunidad. ¿Por qué? Porque esto se presta a confusión. Fíjate, entonces te voy a decir mi opinión. Resulta mi opinión al respecto, es el famoso escándalo. Eso sí, mi opinión al respecto es, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que déjame hablar, pues déjame termino, pues estoy hablando. Acercarte a comulgar es una decisión personal. Y bueno, la teoría dice que debes estar en gracia, no en pecado, pero también que todos somos pecadores y que la conciencia es la que te va a decir si tú estás preparado o no, si tus pecados han sido leves o si necesitas confesión, etc. Es tu conciencia la que te lo dicta. No te lo puede imponer una persona. Cosa que pasa en algunas congregaciones religiosas ahí con imposiciones, pero bueno, no es el deber ser. Entonces... puede ser que tú consideres que yo estoy en pecado, pero mi conciencia me dicta que estoy preparado y que puedo ir a comulgar, y yo voy y comulgo con cualquier otro pecado, pero como este es un pecado conocido por la sociedad... Bueno, eso no es muy cristiano lo que acabas de decir. Claro que sí. Yo considero que no. Mi conciencia me dicta es que vamos a entrar en un mi conciencia es más laxa que la tuya. Sí. Y bueno, pues así somos. Así somos. Ahí es donde no. Es ahí donde te digo, donde priva un criterio objetivo, de moral objetiva. Entonces, yo no puedo decir que... otra cosa es que... Tú no me niegas a mí la comunión si yo llego a tu juicio en pecado. No. Si a mi juicio yo no llego en pecado, yo me acerco. Canónicamente se sabe. O sea, si yo sé que tú eres... que tú has cometido tal cual... pecado delito, porque además aquí estamos hablando de un pecado delito canónico, o sea, que esté tipificado por la iglesia. Ok. Entonces, pecado delito, yo lo sé y lo conozco, y sé que por delito este pecado merece la pena de la no comunión, vamos a decirlo así. Tú no te puedes acercar a comulgar, no solo porque moralmente estás en pecado, sino porque además te digo, este es un delito, y bueno, entonces... Ok, es que yo no sabía que había delito canónico. Y que si tú como sacerdote lo conoces, puedes negarme la comunión. No, por ejemplo, el aborto es un pecado y es un... Entonces, es una cuestión... Marcelo, ¿verdad? Que escribió su articulito por ahí sobre... al respecto de... Entonces, si tú sabes que yo aborté o que yo, bueno, llevé a alguien a abortar, en ese caso también me puedes negar la comunión. Si la comunidad lo sabe, sí. ¿Qué tiene que ver que la comunidad lo sepa? Porque justamente por lo que tú dijiste, yo no puedo juzgar en el momento, hacer un juicio. ¿Cómo sé si tú te fuiste a confesar? Yo no te puedo negar a ti la comunión si tú te estás acercando, aun cuando yo sepa que tú abortaste. Entonces yo en ese momento no te la puedo negar. Si la comunidad sabe que tú eres ¿cómo se llama? El director de la clínica de abortos y no sé qué, y llegas ahí y yo te doy la comunión, no, o sea, eres un pecador. Cuando la cosa es pública, cuando la cosa es pública, yo estoy enseñándole a la comunidad que yo también estoy consintiendo contigo. O sea, yo te estoy dando la comunión cuando tú eres un pecador público. En eso es lo que no estoy de acuerdo. No. ¿Qué tiene que ver que sea público? Pues porque objetivamente tú estás faltando Estás hablando del qué dirán, ¿no? Ay, ¿qué van a decir? Que yo estoy coludido. No, igual que si no supieran, tú no estás coludido, tú estás administrando el sacramento de la... O sea, entonces, tú, por ejemplo, vas y te tomas una foto con un narco. No, pero yo no soy narcotraficante.
No, pero pues, ¿qué estás haciendo con un arco? A ver. ¿Y quién eres tú para juzgarlo? Es que la gente sabe. No, pero es que no es de juicio como moral. O sea, aquí estamos hablando de leyes. Y entonces, te digo, se respeta tanto tu privacidad al punto que, te digo, si yo sé que tú eres un pecador en esta materia, yo no te puedo impedir a ti que tú comulgues, te digo, si esto es algo que yo solamente conozco. Y tú pues estás abusando del sacramento. Claro. Porque no te debieras acercar, ¿verdad? Pero, sí, vamos a suponer, como suele suceder, las famosas bodas, ¿no? Hay personas que están en esa situación de, es un divorciado, vuelta a casar, yo lo conozco, yo lo sé, vienen a la boda y luego se acercan a comulgar. Entonces él como parte, o sea, como ¿sí? Fiel, sí, no sí. Como el que se está casando. Porque no, pues, es divorciado. No, el que él como invitado, él es invitado. Un invitado viene y dice, ¿qué voy a hacer yo? Pues, le voy a dar la comunión. Claro que él está faltando y está manipulando la confesión, porque objetivamente él está cometiendo una falta. Lo sabe. Sabe que no se puede acercar a comulgar. Sí, toda la gente sabe en la comunidad que él es una persona que se separó y se volvió, tiene una segunda relación y esa mujer también venía de otra segunda relación. Todo el mundo lo sabe y yo le doy la comunión. ¿Cómo? ¿Qué onda? Entonces, pero es que yo creo que ahí es lo mismo que si no supieran. No. Ellos tendrían que tener el criterio para decir, bueno, es que él no se lo puede negar. Es que ya siendo público, yo no puedo... El que está faltando es el que se está acercando, pero él no se lo puede negar y bueno. No, sí te lo puedo negar. Precisamente esa es la pena. O sea, tú no vas a comulgar. O sea, si no, aquí estamos jugando. Tú vienes, te confiesas conmigo. Pero entonces, ¿por qué no se lo niegas en privado? Ese es mi tema. Al ser privado y al ser público, ¿por qué cambia solamente con el hecho de ser público? Porque yo te voy a denunciar. Si yo no te doy la comunión a ti, yo estoy... ¿Y por qué no se la dio? No tiene derecho, salvo que ¿qué? Salvo que estuviera en pecado. No, pero ahí el tema de que tú digas yo no te doy la comunión, que al dársela estás coludido. No. A mí se me hace que eso ya es interpretación del otro. No. Si yo no te doy a ti la comunión, yo estoy evidenciando que yo conozco que tú tienes un pecado. Te estoy evidenciando. Entonces, yo no tengo derecho a ventilar tu intimidad. Es el sigilo del sacramento. Yo no puedo dar a conocer que tú eres un pecador. Entonces, ¿por qué no te doy la comunión? Todo el que se acerca tiene derecho a recibir la comunión. Pero si tú ya eres públicamente pecador, yo no estoy revelando nada. Al contrario, todo el mundo sabe que tú eres pecador y entonces yo cumplo con él. Una persona así no puede comulgar. Sigo sin estar de acuerdo. Yo también, o sea, preferiría yo... No estoy de acuerdo. Es que, y se me hace tan sencillo que tú lo... O sea, te digo... Lo pones del lado de, no, que si el qué dirán, que si... No, aquí no es qué dirán. Es el hecho público. El hecho público viene castigado públicamente, por eso es pena. Pues no estoy de acuerdo. Pero no entiendo por qué. No, puedes no estar de acuerdo, o sea, pero estaría de acuerdo si hubiera congruencia entre lo privado y lo público. Pero entiendo... ¿Congruencia cómo? Si tú sabes que él no puede, pues no puede. ¿Eso es lo que estamos diciendo? No, cuando es privado no. Cuando es privado sí puede. Porque yo tengo que respetar tu conciencia. Sí, entiendo eso, entiendo. Pues esa es la razón. No la conciencia. Tienes que respetar, no ventilarlo, no quemarlo. Es que tú entiendes por conciencia solo el hecho, como que la conciencia que yo tenga de que soy o no pecador. No, aquí la conciencia estamos hablando del fuero interno. O sea, de tu, vamos, para traducirlo, tu privacidad. Eso sería conciencia también. Okay. O sea, yo no puedo revelar tu conciencia. El tema es, deberías hacerlo siempre, pero en lo privado no se lo niegas por no quemarlo, por no ventilar su privacidad. Sí, está penado. Tú sabes que yo no puedo. Si tú vienes y me cuentas a mí un delito de orden público, ¿qué es lo que ahora quieren hacer algunos estados? Obligar al sacerdote a que cuando en la confesión conozca un delito, entonces lo diga. Y decimos, no. Por ética no, ni un psicólogo. O sea, un psicólogo que recibe a un pedófilo, a un pederasta, está obligado, son discusiones que se hacen, ¿no? O sea, sí. Porque ¿dónde queda la ética profesional? Si tú por ser un pedófilo vienes conmigo como terapeuta y me lo cuentas y sabes que yo te voy a denunciar, pues no te vas a acercar.
Entonces esto quiere decir que tú no tienes ningún derecho a una rehabilitación. Entonces, para salvar el derecho humano de que tú, aunque la regaste y aunque cometiste un delito, te puedes rehabilitar, entonces tenemos que salvar la privacidad de la entrevista terapéutica. Y por ética yo no puedo andar revelando. Claro que a mí como terapeuta me competiría decir, pero no puedes seguir abusando y te tienes que retirar de ahí, te tienes que mover esto. Esto es algo que está en discusión, por ejemplo, en el ámbito terapéutico, ¿no? ¿Qué tanto un terapeuta debe o no? Pero y es justamente lo que pasa acá con la cuestión que estamos poniendo. Ok, lo entiendo entonces como tenemos el pecado privado y público, ¿no? En el tema de alguien que abortó o alguien que se divorció y se volvió a juntar. Que son pecados que además son delito, porque ese es el caso. Ok, pero, bueno, ¿qué pasa si después el aborto deja de ser delito? Sigue siendo pecado. No, pero delito para la iglesia. Para la iglesia, ok, ya. Y ahí no dejan de ser pecados. Ahí no. Muy bien. Imagínate... bueno, lo entiendo así. El deber ser es no, pero por respeto a la privacidad, Pues no solo es como respeto, te digo, son como reglas. O sea, por derecho, tú tienes el derecho a tu... O sea, yo no estoy de acuerdo con que la razón sea que van a pensar que estoy coludido. No, es que esa no es la razón. Bueno... Esa no es la razón. En esa no estaría de acuerdo si fuera. Pero no lo es. Pero no lo es. Okay. Así que ya de eso te puedes hacer. Ya dijimos que la razón es porque yo no puedo ventilar tu intimidad. Pero debería, o sea, ok, sí. Lo correcto es no dársela nunca, pero al no ser público, yo no puedo ventilar tu intimidad. Pero si es público, ya no tengo que guardar. Pues sí, ya ¿qué voy a tutelar? ¿Qué privacidad tuya todo el mundo lo sabe? Bueno, muy bien, ya lo entendí más. Pero la explicación que yo he recibido es, que es la del escándalo, es ¿por qué van a pensar que yo estoy coludido? Y esa explicación no me gusta. Es que hay que entender el escándalo en el sentido de que vas a generar la inquietud y la confusión. Bueno, entonces entonces los que se separan después de un matrimonio religiosos se separan y vuelven a hacer una relación de pareja, entonces sí se puede comulgar. Puedes generar esa confusión. Y entonces... pero es que eso ya sería cuestión de educar. No es que puedas o no, sí, es que siempre puedes, pero no es lo correcto. Válgame. Entonces es que también hay que educar. Cuestión de educación. Por eso. Pero